Bienvenidos traders, les saluda Jorge de Captain Trading Latinoamérica. En este video vamos a hablar de Funding Rate y Open Interest, dos herramientas clave para entender el mercado de futuros. Prepárense porque van a aprender a usar el Funding Rate para medir la presión entre largos y cortos y el Open Interest para detectar entradas y salidas del capital en el mercado. ¿Están listos para llevar su análisis al siguiente nivel? Vamos a darle. Pues primero que nada lo que tenemos que definir es que es un contrato a futuro. Un contrato a futuro es un acuerdo con apalancamiento, el apalancamiento ya lo hemos visto en videos anteriores, que generalmente está basado en la replicación del precio de un activo subyacente. En este caso vamos a tomar como ejemplo el Bitcoin en el mercado spot. ¿Qué es el mercado spot? Donde tú puedes comprar un Bitcoin. Aquí en este caso no se realiza una compra real del Bitcoin, no estás comprando un Bitcoin, estás comprando un contrato. Y lo que vamos a hacer es especular sobre el precio futuro del activo. Vamos a partir de nuestros análisis, pensar que el precio va a subir o va a bajar. Normalmente los contratos tienen un vencimiento. Estos contratos realmente vienen del mercado de commodities, que el mercado de commodities puede haber cacao, maíz, entonces había un vencimiento. En cripto lo más común son los futuros perpetuos, y esto qué significa, que no tienen una fecha de vencimiento. Y bueno, después de haber definido qué es un futuro, un contrato a futuro, vamos a pasar al primer concepto, que es el funding rate. Entonces, en esta plataforma que se llama coinglass.com, nosotros podemos encontrar el funding rate en esta parte de aquí. Entonces, vamos a buscar el funding rate y pues vamos a definir qué es el funding rate. El funding rate es una comisión que se paga para poder mantener posiciones en contratos a futuro, ya sean largas o cortas. Entonces, lo que hace esto es que es un mecanismo que regula el precio entre el mercado de futuros y el mercado de spot. Lo que está tratando de hacer, o lo que está buscando, es que ambos se mantengan equilibrados, ¿no? Que no haya mucha diferencia entre un precio de un contrato a futuro y de lo que es el precio ahorita en el mercado spot. Hay dos tipos de funding, el funding positivo y el funding negativo. Vamos a empezar con el funding positivo. En este caso ustedes pueden ver aquí cómo el funding es positivo, aquí también, aquí también, acá también, acá también, acá también, acá también, y aquí es negativo. Entonces primero vamos a hablar del funding positivo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el funding positivo? Es que a los traders que tienen posiciones largas abiertas le pagan a los traders con posiciones cortas. Esto normalmente ocurre cuando hay baja volatilidad y los precios del futuro son estables y es muy similar al precio del spot. Y el funding negativo, como en este caso que vemos aquí, los traders con posiciones cortas le pagan a los traders con posiciones largas, y esto normalmente pasa cuando los precios de los futuros están por debajo del precio de spot. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿No? Cuando tenemos un funding rate positivo, esto nos indica que el precio de los futuros se está desviando hacia arriba en comparación con el precio spot, y esto puede hacer una corrección en el mercado, ya que las posiciones cortas pueden tomar el control. Y cuando el funding rate es extremadamente alto, como por decir un 20%, si se fijan aquí estamos en 0.023,
0.35, ¿no? Si aquí fuera 0.20, se consideraría un funding rate muy alto, y aquí este interés que se paga o esta comisión que se paga cada 8 horas. Es cuando se vencen estos funding rates. Entonces, si tienes una cuenta muy grande, una posición muy grande de $100,000, por decir, y tienes un funding rate del 0.20 cada 8 horas, pues ahí sí ya estás hablando de que te va a afectar probablemente unos $1,000 diarios mantener esa posición abierta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues esto puede llevar a que los largos sientan mucha presión de cerrar las posiciones, y eso lo que hace es que se crean correcciones muy importantes. Aunque también vale la pena mencionar que un funding rate positivo no significa que el precio va a caer. Si el mercado sigue siendo rentable para los largos, pues estos van a seguir pagando las comisiones y van a mantener las posiciones, ¿no? No necesariamente se tienen que cerrar si son rentables. Y cuando hay un funding rate negativo, que esto es mucho menos común en el Bitcoin, ya que la mayoría del tiempo en Bitcoin el funding es positivo, el funding negativo, esto suele pasar cuando hay una caída significativa en el mercado, o sea, donde el precio de los futuros, donde el precio de los futuros se sitúan por debajo del precio de spot. Entonces, lo que hace este funding es balancear, ¿no? Si el precio del futuro está muy alto en comparación del precio del spot, o si el precio del futuro está muy bajo en comparación del precio del spot. Entonces ahí es cuando tenemos, puede ser un funding positivo, un funding negativo. ¿Qué nos ayuda a ver esto? Como les decía, si está muy alto esto, puedes presionar a los traders que están en largo a cerrar sus posiciones, ya que les sale muy caro mantenerlas abiertas. Y cuando el funding está negativo, pues que es muy poco común, ¿no? Como lo mencionamos, muchos traders pueden entrar en la operación porque van a recibir dinero a cambio, digamos. Les van a pagar por tener sus cortas abiertas. En este caso, lo podemos ver como aquí son positivos y aquí en esta plataforma está en negativo. Entonces, para recapitular, vamos a decir que cuando hay un funding positivo alto, nos puede indicar que el mercado tiene un apalancamiento elevado y el precio de los futuros se está desviando del precio spot, ¿no? Como mencionábamos anteriormente. ¿Y qué puede pasar? Esto puede que genere correcciones significativas si los cortos toman el control. Entonces, en este caso es una señal de precaución, y especialmente si ocurre una primera corrección importante, porque puede que venga una segunda que sea aún mayor. Cuando tenemos un funding bajo o neutro, como ahorita en este caso, nos indica que el mercado está estable, que es un mercado sano, que no hay mucha especulación y no hay mucho apalancamiento. Entonces aquí pues no hay motivos realmente para preocuparse en ese escenario. Cuando hay un funding negativo, que es muy raro en el Bitcoin, pero cuando llega a ocurrir, los traders que van en largo recuperan el control rápidamente, y esto puede ser un buen momento para buscar oportunidades de compra, siempre considerando un plan de trading. Esto, igual que todos los otros indicadores, no pueden nada más ver esto y ya tomar una decisión. Esto se tiene que hacer confluencia con sus planes de trading y sus análisis. Yo les recomiendo utilizar esta herramienta, CoinGlass. Aquí pueden ver CoinGlass, donde pueden
checar el funding rate y pues esto, como les mencionaba, puede ayudarles a ajustar sus estrategias y a aprovechar movimientos del mercado. Siempre con precaución, siempre complementándolo con sus análisis, su plan de trading y lo que siempre menciono, gestión de riesgo. Y ahora aquí en esta misma herramienta de CoinGlass podemos encontrar Open Interest. Entonces vamos a ver aquí los diferentes criptos, los diferentes coins. Y aquí vamos a ver el Open Interest, ¿no? Entonces nos dice que hay 616.000.16 operaciones de bitcoins abiertas y esto nos da un total de 60.31 billones. Y esto es muy importante. Aquí nos podemos dar cuenta en 1 hora, en 4 horas y en 24 horas qué ha pasado con el Open Interest. En este caso, en 1 hora disminuyó, pero en 4 horas sigue positivo y en 24 horas sigue positivo en 1.29%. Entonces, ¿qué es el Open Interest o cómo nos sirve esta herramienta? Aquí, por cada nueva posición que se abre, el Open Interest aumenta, ¿no? Entonces, mientras más posiciones haya, más sube el Open Interest. En este caso, como vemos, disminuyó, ¿no? Entonces, cuando las posiciones largas son liquidadas o cerradas, el Open Interest disminuye. Entonces, en este caso puede que haya habido muchas posiciones cerradas, por eso vemos esta disminución. Entonces, por ejemplo, en el Bitcoin, en una caída significativa, donde las posiciones largas son liquidadas, lo que hace es que crea estas caídas en el Open Interest. Y cuando hay muchas posiciones nuevas abiertas, aumenta, ¿no? Entonces podemos ver que en las últimas 24 horas tenemos un aumento, quiere decir que se han abierto más posiciones largas, pero en esta última hora ha habido una disminución, lo cual nos deja ver que se han cerrado una cantidad importante de posiciones largas. Y ahora la pregunta, ¿no? ¿Cómo usamos este indicador, esta información, ¿no? Esto nos ayuda a identificar puntos altos cuando el Open Interest crece junto con el precio. Eso nos indica que la subida está impulsada por apalancamiento. En estos casos, con una pequeña corrección, puede provocar liquidaciones masivas y una caída en el precio. Aquí lo podemos ver cuando hay picos del Open Interest dentro de rangos de precios y luego hay correcciones posteriores. Y por el otro lado, si el Open Interest disminuye mientras el precio se mantiene dentro de un rango, esto puede ser una señal alcista. Aquí hay como ejemplo, digamos, cuando el precio rompe hacia arriba y el Open Interest cae, esto sugiere que hay una subida más estable y saludable porque no hay tanto apalancamiento, ¿no? Entonces, para esto nos sirve el Open Interest, ¿no? Esto nos indica que el mercado está impulsado por apalancamiento cuando hay un aumento muy fuerte y esto lo hace a que sea vulnerable a correcciones fuertes. Entonces, cuando vemos un aumento muy fuerte, puede ser una señal de advertencia porque simplemente son operaciones muy apalancadas. Y cuando disminuye el Open Interest, esto nos puede
dar una señal de que puede venir un mercado alcista cuando estemos en un rango en el gráfico. Por eso esto lo tenemos que comprobar también junto con el gráfico. Y cuando tenemos esta caída en el Open Interest y estamos dentro de un rango, nos puede indicar que puede venir una tendencia alcista, pero mucho más sana porque no está tan apalancada. Entonces, para eso utilizamos estas herramientas, ¿no? Tanto el funding rate como el Open Interest, para que nos ayuden a complementar lo que vemos en el gráfico y a partir de esta información darnos cuenta si es un mercado sobreapalancado, si es un mercado más natural y sano, dependiendo de lo que veamos en esta información. Pues eso es todo, traders. Si aprendieron algo, denle like. Y si quieren más información como esta, síganos.